Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos un programa especial porque hoy es 8 de marzo y es ya el tercer 8 de marzo que vivimos en nuestro podcast. Y tuvimos a Isabel Azcárate en el primero, a Isabel Muñoz en el segundo y en el tercero no tenemos a una Isabel, no. porque tenemos a la gran Ana Turbao. Ana, bienvenida al Espejo de Vivian y Francesca. Pues gracias. Yo quería empezar esta entrevista con un... A mí me gustan mucho las curiosidades, Ana, y yo creo que... Un cascarrillo nuestro personal. Sí, que además a veces dan pie a cosas muy, muy bonitas. Y Inma me dejó un libro que recoge tu trabajo. El libraco. El libraco, sí. Porque pesa lo suyo. Y lo que me costó a mí también conseguirlo, ya hablaremos también. Sí, porque y me escribió, casi no queda. Pues me escribió que yo creo que no se pondría más contenta si se tocara la lotería, porque dijo, lo tengo. Y entonces a mí me lo enseñó y yo vi esta fotografía, Ana, los que nos vean en YouTube verán la foto, y yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero es que aquí eres igualita a Laia Abril, a la fotógrafa. Pues ni idea. No, pues es que... pues es que yo si lo veis, recopilé varias fotos tuyas de jovencita y tal, y le dije a Leire, de verdad, se parece un montón a Laia Abril. O sea, fue como... Es curiosísimo. Sí, pero además como de, o sea, muy de joven, o sea, Laia que tiene 30 y algo, 40, no sé si es más joven que nosotros. Pero bueno, sí. Pero bueno, quiero decir que fue como curioso, ¿no? El de repente ver en alguien de los 60, alguien de ahora, y fue como... Porque además, si a mí no me hubiera dicho que eras tú, yo hubiera pensado que era Laia Abril. O sea, hasta ese punto se parece en esa fotografía Ana Turbao a Laia Abril, ¿eh? O sea, Laia Abril... Ana Turbao ya fue antes como tú, físicamente. Sí. No, además es que está bien porque vamos de generación en generación, ¿sabes? Sí. O sea, eso es. Marcar el punto. ¿No? Eso es. Y además lo bonito que es, precisamente, no lo había pensado, pero qué manera más bonita de enlazar y reivindicar en el 8 de marzo, ¿no? A personas como vosotras, a mujeres que nos habéis precedido, ¿no? A las otras dos Isabeles que haya comentado Leire, y contigo ahora que quizás seas la más desconocida, y por eso es tan bonito traerte aquí y bueno, pues que hablemos desde dónde empezaste, cómo ha sido tu trayectoria y en qué punto estás, porque hay que seguir activos en la vida y siendo curiosos. Claro que sí. ¿No, Ana? Estoy en activo. Claro, por eso. Bueno, yo voy a contextualizar nada muy breve, porque lo bonito y lo importante es pues, que la gente te conozca y que pasemos un rato pues, entretenido, curioso y, ¿por qué no?, que también nos lleve a reflexionar a través de tus fotografías. Ana nació en Girona en 1949, pero... En Barcelona. Ah, iba a decir, pero desde muy pequeña se fue a Barcelona. Ay, o sea, que eres nacida en Barcelona. Mi padre fue el que hizo, digamos, el pase de Gerona a Barcelona. Ah, vale. Y yo ya nacimos en Barcelona. O sea, es que pero toda mi familia, absolutamente toda es de Gerona. Vale, entonces me perdonas el gazapo primero. Nació en Barcelona, pero corría sangre de Girona. Total. Está bien dicho. Bueno, pero en Barcelona sí estudiaste, ¿no? Dime que sí. Sí. Diseño gráfico estudiaste en la Escuela Massana y en el ISABA, ¿no? Y más que seguir indagando en qué otros estudios o cómo llegaste a estudiar eso, que también que la gente lo descubra por ahí, o igual sale en la conversación cómo llegas a estudiar diseño gráfico, lo que nos interesa a nosotros es arrancar con cómo llega Ana Turbao a la fotografía. Sí, buena pregunta. O sea, a ver, para eso tengo que explicar antes todo, es decir, cómo llegué yo al diseño. A ver, como a mis años ya digo lo que pienso y ya no me callo, pues es decir, yo llegué a la fotografía viniendo de una situación, en cierta manera, como, bueno, que eran las que vivíamos las niñas de aquella época, en los colegios de monjas, con una educación absolutamente nefasta, etcétera, etcétera. Yo era una niña como muy tímida, muy insegura, tenía muchos problemas y las monjas, las teresianas, mis padres me llevaban a los mejores colegios y los pobres, o sea, en fin, no sabían ya qué hacer conmigo,
porque luego con el tiempo descubrí que lo que yo tenía era un síndrome de TDAH, es decir, de disminución de atención. Entonces, a eso las monjas pues dijeron que era, pues nada, que era la palabra que se utilizaba entonces, Sí. que era la palabra subnormal. Esta niña los es un monjas. poco subnormal, ¿vale? Vale. Entonces, claro, mis padres no sabían qué coño hacer conmigo. Claro, yo tenía unas dificultades y por lo tanto, vale. Entonces, pero yo dibujaba muy bien. Solución, la niña se va a dibujo, pero la niña quería ser escultora. O sea, Fíjate. escultora porque necesitaba. Tú querías crear, Ana, ¿no? Exacto, yo, o sea, ¿sabes aquello ponerme, no? Sí. Pero mi padre me dijo, no, guapa, tú tienes que tener unos estudios para defenderte en la vida y tal. Y me metieron, o sea, me hizo decidir lo de diseño gráfico. Que no, muy bien, es decir, aprendí muchas cosas y tal, pero el problema que yo tenía es que eso de utilizar un papel en blanco y de allí era como muy aburrido, ¿no? Y aparte estar siempre pensando, siempre tal, sin acción, sin nada. Pero por otra parte, el ir a la escuela Massana y el ESABA pues me dio dos vertientes muy diferentes, una más en el ESABA más conceptual y otra más, digamos, artesana, más de dibujar en la escuela Massana. Pero claro, a todas estas lo que se unió fue el mayo del, Del 68. del 68, claro. Eso, quien diga de mi época que no le influyó tremendamente en su vida, se equivoca. Vamos, dice una mentira porque fue una especie como de, ¡wow!, ¿no? De bombazo a todo. Entonces, yo allí ya decidí que ya estaba harta de estudiar. Me sabía poco realmente, entonces tuve la oportunidad de entrar en un equipo de diseño, en un estudio de diseño de un diseñador muy bueno, muy bueno, muy bueno, que aparte está absolutamente infravalorado, pero era uno de los mejores diseñadores gráficos del momento, que se llamaba Tomás Belvé. Y allí pues entré, pues nada, para servir los cafés, para limpiar el suelo de los palos. Entonces allí fui aprendiendo, me fui metiendo en el laboratorio y a partir de ahí, bueno, pues nada, empecé a probar lo que era la fotografía, de cierta manera. Paralelamente, claro, yo me metí por la edad y por el momento político que se estaba viviendo, pues con temas de clandestinidad, de hacer cosas, pues no sé, si se necesitaban unas fotos para una película, pues yo hacía las fotos, si se tenían que hacer rótulos para los créditos, los hacía yo. Mira. Entonces, a través de esto me metí mucho dentro del mundo de lo que habían, pues, cineastas, de cine independiente, periodistas, etcétera, etcétera. Y entonces, un buen día, un periodista, Pepe Siles, que trabajaba en Interview, me dijo, oye, ¿te gustaría venir a hacer unas fotos a la ocupación de un piso? Y yo, bueno, o sea, yo no había hecho nunca nada de eso, ¿no? Yo dije, vale, de acuerdo, porque, a ver, me iba a la marcha. O sea, Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Y tenías que entonces, desfogar de alguna manera. sí, no, entonces, bueno, lo hicimos, pero aparte es que tuvo mucho, vamos, la adrenalina, hablando en plata, Sí. la adrenalina que yo viví en esos momentos, tanto por la cuestión social, como la cuestión de clandestina, como la cuestión de política, pues bueno, aquello para mí fue el ¡buah!, ¿no? Dije, bueno, pues, ¿qué es lo que me gusta hacer? Pues esto, ¿no? Y a partir de entonces fue a lo que me dediqué. Porque de hecho, además, yo creo que he leído por ahí que fue la primera ocupación que se hizo en Barcelona Sí. y encima la vivienda estaba encima, porque tú hablas de adrenalina, pues que estaba encima de la comisaría de policía. Exacto. Y eso tenía. Eso tenía un morro, ¿eh? Lo estás viviendo otra vez, ¿no? Al rememorarlo. Luego es curioso porque, bueno, nosotras tenemos aquí las fotos delante de este momento y sí que es verdad, luego también las pondremos para que la gente vea en extras y demás, ¿no? Pero
que son fotos que para ser un primer acercamiento en una cosa que no sabes por dónde te va a salir, si va a ser un buen encuadre, si va a salir reflejado lo que tú estás queriendo ver, que se refleje lo que te habían dicho que querían. Yo creo que las fotos que he visto yo que recopilan este momento están muy bien hechas, porque además creo que los personajes tienes captadas las caras, la indignación, el cómo son esas casas por dentro también, ¿no? Que también es una manera de reivindicar, porque hay un elemento común, bueno, esto enlazo también con otras cosas, ahora retomamos, que hay un elemento común en casi todos tus trabajos que para mí es clave para entender la mirada de Ana, y es que utilizas la cama para hablar de muchos tipos de personas en diferentes espacios. Y creo que eso habla mucho de ti, de una persona que busca la intimidad de las personas, que nos eleva a todos iguales, porque al final en la cama es ese refugio que tenemos todos, ya estés viviendo en un poblado gitano o estés en unas casas que van a derruir, pues ya hablaremos, Estamos ¿no? todos en horizontal. Sí, sí, es un momento que compartimos todos, que nos pone al mismo nivel, sí. ¿no? Y eso yo creo que también enseña la empatía que tú, Ana, por lo menos en mi caso, es el que veo con el que tú accedes a toda la gente en las fotos. Sí. Bueno, ese trabajo concretamente se empezó a hacer para una exposición sobre Ildefonso Cerdá. Yo en esos momentos, bueno, en esos momentos y 50 años siguientes, conocí a mi compañero, a Lorenzo Soler, y participaba en eso, pues si necesitaban fotógrafo y tal, entonces digamos, para la exposición se necesitaban fotos era el demostrar el plan Cerdá en qué consistía, que era realmente romper las murallas del distrito quinto de Barcelona para abrirse al ensanche, ¿no? Entonces, pues bueno, se pudo localizar una casa, un piso, una familia, y entonces, bueno, se entraba, Lorenzo hizo un documental para la exposición y yo hice unas fotos, pero las fotos realmente, o sea, yo es que siempre he funcionado igual, es decir, una cosa es que yo no sabía lo que tenía que decir ahí, ¿no? Es decir, y entonces utilicé no sé, empecé a montarme mi discurso. ¿Qué es lo que yo sentía allí? ¿Qué es lo que me indignaba? ¿Qué es lo que me removía por dentro, ¿no? Y entonces eso es lo que te hace ser como muy observadora de determinados detalles que pueden explicar muchas cosas. Pero todo esto yo no lo sabía, es decir, porque yo soy totalmente autodidacta en cuestión de porque fotografía. tú al final ejerces la fotografía. En los años 70 no había escuelas de fotografía, entonces tienes un gran componente autodidacta. Yo ahora te estoy escuchando hablar y me estoy dando cuenta de que seguramente, claro, tú aquí actuabas también mucho por algo que se debe actuar si se tiene un poco afinado, que es el instinto, ¿no? Tú ahí te dejabas llevar por el instinto. Y yo he estado viendo aquí las fotos que tenía Inma puestas en la pantalla, las estaba viendo así un poco de reojillo, pero me llama la atención porque en una situación tan tensa como es una primera ocupación, tienes a la policía, la comisaría de policía debajo, no lo olvidemos. Tú te colocas muy bien en las fotos, porque estoy viendo lo que se dice en televisión, el tiro de cámara, o sea, el encuadre, y estás muy bien colocada en las fotos. Sí, pues... Te salió así. Salió así, sí. No, es que a veces vosotros, claro, observáis mucho la fotografía y tal, pero claro, cuando la haces es que no... Además, cuando la haces, es lo que dicen muchos fotógrafos, no tienes tiempo de pensar tanto. No. Y menos mal. Bueno, y encima, ten en cuenta que estamos hablando en época analógica, que hoy en día al final en un momento determinado miras la pantallita y te recolocas un poco y ya está, pero no. Es que, claro, estamos hablando de otra historia. De otra historia que no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿no? Es decir, tenía sus ventajas, sus desventajas, pero bueno, es en lo que yo me inicié, era la época del analógico y a por ello, ¿no? Es decir, ¿por qué me sitúa? Pues no lo sé, es que hay muchas cosas que yo en estos momentos, a ver, podría decir mucho, pero realmente, que no lo sé. Y entonces yo funciono mucho por instinto, o sea, ¿por qué? Pues y por observación, es decir, porque no pude desarrollar otras historias, me explico, porque me fueron vetadas, ¿no? Es decir, y entonces, claro, desarrollé porque resultó que tonta yo no era,
sea, No. yo simplemente lo que tenía es esto. Sí. Pues bueno, desarrollas unas capacidades más hacia un lado que es el que tú dominas. Y se ve que yo tenía mucha, digamos, para la imagen era mi historia, ¿no? Ujú. La encontré, ¿sabes? O Ujú. sea, que evidentemente ha sido importante en mi vida ese encuentro, porque realmente he podido hacer eso, aunque yo fuera la persona más insegura del mundo. Pero en tu ¿Vale? caso yo creo, Ana, que viendo un poco tu trayectoria también, ese momento en el que tú te encuentras con la fotografía y tú hablas de ese momento también de adrenalina, ¿no? Que sientes en ese primer trabajo, responde mucho también a lo que tú llevas ya en la mochila, porque yo te he escuchado decir también que para ti la fotografía era una forma de rebeldía, una forma de mostrar aquello que la dictadura no quería que se mostrara, porque tú en tus vivencias personales también sufriste mucho la dictadura. Sí, sobre todo en mi familia. Sí, Exacto. sí, que tampoco, es decir, es una cosa que, porque bueno, a ver, el silencio era absoluto en mi familia. Es decir, en mi familia hubo una acusación de pena de muerte a mi madre y a mi abuela. Es decir, que esto me he enterado pues hace un año, Jesús. ¿vale? Jolín. Y de Sí. mi familia ya no queda nadie para podérmelo contar. Y lo he descubierto a través de documentos que he ido mirando de la familia y tal. Es decir, mi familia fue súper controlada, súper represaliada. Tal, y entonces el silencio era una cosa importante, vamos, era lo que había, ¿no? Era el Entonces, corsé de la época, ¿no? exacto, exacto. Entonces yo supongo que lo he pensado, ese tema lo he pensado mucho porque creo que mi rebeldía, ¿eh? Viene de ahí, Sí, de sentirme absolutamente encerrada y querer sí. salir, ¿sabes? A veces lo hacía muy bien y a veces lo hacía muy mal y considero que mis padres, pobrecillos, lo sufrieron, ¿vale? Tanto en mi vertiente, bueno, tanto por ser mujer como por ser profesional, porque esto de la fotografía y menos de prensa, pues no les gustó absolutamente nada. Pero bueno, fue mi manera de sobrevivir Sí. Ujú. a toda esa historia, ¿no? Es decir, que se me planteó ahí sin comerlo ni beberlo, vamos, desde muy pequeña, ¿no? Es que, madre mía, como hiciésemos un programa especial dedicado a las maravillosas monjas, vamos, yo Uf. también me sumo ahí, ¿eh? Porque Qué mal las yo... ha sufrido también, ¿eh? Sí, y sí que es verdad que yo no, mira, yo ahora tampoco me he dado cuenta, ¿eh? Pero cuando tienes que optar como por el silencio, por el callarte, porque lo contrario sabes lo que puede acarrear, te vuelves una persona muy observadora, muy, Mm, muy mm, observadora, de mm, todo, de todos, ya seas pequeña mirando a adultos, entre adultos, todo. Y sí que es verdad que es una suerte que tú lo hayas canalizado en ese lado de la fotografía y que realmente lo que nos estás contando, ¿no? Pues el pasado de... En la época de, bueno, el franquismo y demás, y cómo a ti te ha salido, has canalizado una gran parte importante del trabajo en esa En época esa en la que historia, nos sí. trasladamos precisamente a Galicia, ¿no? Que tú vas Ujú. a, bueno, cuéntalo tú, lo vas a contar mejor, a otro Bueno, poblado, a sí, no, Pontevedra. ya empecé en Barcelona, ya empecé en Barcelona, porque en Sí, Barcelona empecé, pues nada, después de esto del desahucio, pues seguí trabajando en Interview y tal. Em, Era el momento, o sea, era el momento de que se tenían que romper moldes, ¿no? Es decir, la fotografía estaba totalmente encasillada con unos profesionales, vamos, o sea, franquistas que lo defendían a muerte y no nos dejaban espacio a ninguno de mi generación, no nos dejaban espacio para poder salir. Entonces rompimos, o sea, pero rompimos a lo bruto, ¿no? Es Ujú. decir, no teníamos, ninguno tenía contrato, cobrábamos, bueno, o sea, las mayores dificultades, pero para nosotros, y hablo como generación porque creo que es importante, tanto hombres como mujeres, aunque fuéramos muy pocas mujeres, pero habían también hombres fotógrafos magníficos que hicieron lo mismo, es decir, se hacían fotos por militancia. eso es. O Ujú. sea, y eso es una cosa que ahora no. A ver, quizás es muy difícil de explicar, pero yo creo que si se analiza un poco la época, es que era tu manera de poder sobrevivir y poder tener esperanza en un futuro, porque es que si no, aquello no había Dios que lo aguantara, ¿no? Es decir, claro, ¿qué pasa? Se muere Franco y todo está por hacer, por decirlo de alguna manera.
bueno, por hacer una parte, porque la otra estaba totalmente cohesionada y aquello no había quien lo moviera, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tú ibas a por ello, ¿no? Y decir, y a mí eso, aunque luego, pues bueno, quise vivir de la fotografía y hacía foto industrial y determinadas fotos, pero mi base, las fotos que yo identifico como mías, todas pertenecen a esa manera de entender la vida, es decir, como una militancia respecto al mundo que me rodea, que me produce, pues nada, mucha agresividad, mucha rabia en muchas cosas que viví en muchos momentos de mi vida y que sigo viviendo y que me producen exactamente la misma rabia, ¿no? ¿Tenías la sensación, Ana, en aquellos momentos de que la fotografía, algo que se dice muchas veces, podía cambiar las cosas? Si no cambiar, se podían explicar muchas cosas, ¿vale? Es decir, romper silencios, romper esquemas durísimos de, pues nada, de lo que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces eso suponía para nosotros un avance. ¿Eh? Yo qué sé, de que en un periódico estuviera, por ejemplo, el mítico Pérez de Rozas, que era el gran fotógrafo, o sea, yo no, pero digamos a nivel ideológico era, en fin, la continuación, ¿no? Es decir, unos desmadraos absolutos que éramos nosotros, éramos rebeldes, éramos, bueno, éramos, en fin, increíble, ¿eh? Pero rompíamos la manera de hacer las fotos, los encuadres, o sea, íbamos a romper porque realmente esa situación no había quien lo aguantase, ¿no? Es decir, y un poco, pues eso era, yo creo que esa época fue lo que tuvo de interesante, ¿no? Que te podía ofrecer el romper. Aunque vinieras de eso, de nada, de la nada más absoluta que era yo. Es decir, entonces, bueno, a mí me parece como muy interesante. Fue muy duro, pero me pareció, no sé, un momento para mí vital importantísimo, ¿no? Y muy Y que intenso. me ha marcado mucho, porque yo sigo siendo una militante en la fotografía, es decir. Sí, en el libro, enseña el libro para que lo vea la gente. En el libro hay una cita tuya que yo creo que resume muy bien lo que acabas de decir tú, ¿no? Tú dijiste, los movimientos populares surgían con fuerza que coincidían con la mía. Su objetivo era el mío, tanto vital como político. Historia repleta de silencio y sufrimiento. Mi trabajo era muy claro, saltar las barreras del caciquismo, la censura y la represión policial. Nunca jamás mi condición de mujer fue un impedimento para un trabajo por difícil y arriesgado que fuera. Me ayudaron, me protegieron, me alimentaron. Que me parece que lo resume, vamos, lo que acabas de decir. Fue así. Lo que dice además del caciquismo, yo creo que además una de sus máximas expresiones se daba en Galicia, ¿no? Un lugar donde tú hiciste un trabajo muy importante y donde pasaste muchos años. Sí. Es que, bueno, yo no sé la conexión que yo puedo tener con Galicia. O sea, de verdad que eso es todo un misterio. Y son cosas de meigas, Ana. Yo, sí, totalmente, porque yo debo tener algo de meiga y entonces conecté con ellas rápido, ¿no? Sí, con eso, por ejemplo, lo hemos hablado mucho con Adra, ¿no? Que sí. Hoy hablamos muchísimo de fotografía. Yo no lo sé, es decir, es que me siento feliz en Galicia. Es decir, entonces me sentía como muy libre, ¿vale? Para poder interview. Yo era una colaboradora, es decir, y yo me tenía que buscar la vida y entonces yo cobraba si se publicaba, por lo tanto tenían que ser temas que hipotéticamente pudiese publicarse. Pero claro, es que la censura en Galicia estaba absolutamente cerrado Galicia, pero absolutamente cerrado. Entonces, claro, siempre era aquello jugártelo, y lo que buscabas eran temas que a mí me en historia, ¿no? Y luego porque trabajé, por ejemplo, con Perfecto Conde, un periodista del país que hacía también los reportajes para Interview, que íbamos del mismo palo y un gran compañero y un gran amigo, ¿no? Que me ayudó, me enseñó, vamos, o sea, un cielo de persona, ¿no? Entonces, claro, es que coincidíamos, ¿sabes? Y entonces me inició en unos caminos
que yo luego transitaba sola. Es decir, porque claro, él, si no era para interview, si no se lo... Él sí que estaba en plantilla de interview, yo no. Entonces yo me tenía que buscar la vida y a lo mejor pues yo veía pues una notita muy pequeña en el periódico que ponía pues en la parroquia de tal pues están haciendo no sé qué. Esto puede ser interesante. Y yo pues pum, para allá y sacaba fotos. Cuando dices, por ejemplo, interesante, Ana, yo me imagino, claro, tú dices que, bueno, el periodismo nunca se ha vivido bien. La mayoría de la gente siempre ha sido una profesión que ha tenido unas condiciones laborales bastante lamentables en general. Y tú hablas de que sí, que ibas viendo temas que te pudieran resultar interesantes, pero me imagino que también tendrías una vocecita, digo yo, si me corriges, que te haría pensar en lo que pudiera ser interesante para vender, es decir, para publicar. No, jamás. No, a ver, que me vais a decir, no puede ser, pues sí, es que verdad. Sí, que sí, militante de corazón. No, o sea, si me interesaba, es decir, a ver, por ejemplo, el tema de la autopista, de la P9, De la 9, sí. no, a ver, se inició por las fotos, pero aquello no fue un encargo, ¿vale? O sea, cantidad hay muchos trabajos que no se me había hecho el encargo. Y me decían simplemente, bueno, tú nos mandas lo que quieras y si nos gusta ya publicaremos. Quiero decirte que no. Yo vivía, bueno, pues eso, me mantenían unas viejecitas de un restaurante que ya no existe, en fin. El asesino. El asesino. Qué buen nombre. Mi maruja, bueno, que les han destrozado la ambición de la iglesia y el dinero, en fin, lo han destrozado, que era una historia preciosa, maravillosa y tal, pues se lo han cargado también. Pero entonces ellas, pues, eran receptivas a lo que yo hacía. Y no tenían, o sea, es que no me cuestionaban, es decir, yo era Ana y entonces ellas sabían que yo hacía algo por Galicia. ¿Vale? Yo les contaba cosas y tal, pero sabiendo que yo estaba currando para enseñar cosas de lo que estaba pasando en Galicia que nadie se atrevía a hacer y que yo lo hacía, pues ya era, o sea, Ana, ¿sabes? O sea, entonces, claro, pero yo nunca pensé, no, en toda mi vida, yo lo del dinero lo llevaba muy mal. Tú, Ana, cuando llegas a Galicia, para que la gente se ubique, llegas con un encargo precisamente para documentar, para fotografiar el poblado gitano de Ovao en Pontevedra, ¿no? Cuenta un poquito a partir de ahí cómo se desarrolla. El encargo fue para Lorenzo, o sea, mi compañero que hacía... Sí. El gran documentalista catalán. Sí, Lorenzo Soler. No, perdón, valenciano. Bueno, conocimos a César Portela aquí en Barcelona en un congreso de arquitectos. Claro, había mucha movida entonces, mucha. Entonces, bueno, nos explicó el proyecto que estaba haciendo de las casas de Ovao y claro, o sea, al cabo de 15 días ya estábamos ahí, ¿no? Es decir, y yo las fotos las hice porque yo las quise hacer. No, y es más, yo no sé, bueno, es que eran para documentar eso, no eran, bueno, yo no sé si están publicadas en Interview, es que no me acuerdo, pero me parece que no, ¿sabes? O sea, yo hice muchas cosas porque me apetecía y entonces el tema este de, por ejemplo, de los gitanos de Ovao fue porque yo iba de ayudante de cámara de Lorenzo, que ya se espabilaba solo, y entonces yo me dediqué a hacer mis fotos. Claro, para mí era la primera vez que me podía estar 15 días en un... Bueno, dormimos en una caseta de obras, nos pusimos colchón y en el suelo y dormíamos allí y tal, pero fue una experiencia absolutamente increíble, increíble. Bueno, ¿Y cómo, Ana, y tú llegas allí, claro, tú estás haciendo fotos, tú eres una mujer que lleva una cámara, estás haciendo fotos en un poblado gitano, que me imagino que sería también algo bastante cerrado. Me interesa mucho saber cómo tú, por así decirlo, aterrizas ahí, ¿no? Y cómo te sitúas y cómo logras establecer esa comunicación y esa confianza con esa gente para que te dejen fotografiar su vida, su día a día, ¿no? Para que... en este caso era porque fotografiamos las casas
importante era el proyecto de las casas y tal. Era una comunidad que era la primera vez que se asentaba en un lugar, ¿vale? Como un proyecto creo que era de Cáritas, que luego no se terminó ese proyecto y tal. Y entonces, bueno, enseñar las casas, cómo vivían y tal, fue muy fácil de convencerlos porque era esa historia. Y entonces no tenían, bueno, estuvimos allí y tal. Lo que pasa es que pasaron anécdotas divertidas, evidentemente. O sea, Lorenzo y yo, claro, no estábamos casados, porque en esa época, por favor, ¿no? Y entonces, claro, para los gitanos que no estuvieras casado, entonces fatal, ¿no? Entonces, sí, marido y mujer, estamos casados. Bueno, ¿cuántos hijos tenéis? Dos, tenemos 2 hijos. Déjame que cuente. Bueno, pues así, ¿no? Pues así, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, entrando en su historia, tomando, pues, si te invitan a café gitano que te deja, o sea, no puedes dormir durante 10 días, ¿me entiendes? Tú te tomas el café gitano. Claro. O sea, juegas con los niños, es Mira, eso me recordaba cuando hablamos con Rubén Acosta, que decía que siempre él elige el camino del sí. Que cuando te invita a alguien, dice, aunque te acabes de tomar ahora cualquier cosa o acabas de comer, si el parroquiano te invita a comer, vuelves a comer. Tú elige el camino del sí porque te va a traer cosas. Exacto, Ana, una curiosidad. ¿Tú has vuelto a ir al poblado de los gitanos? Sí. ¿Y qué tal la sensación de...? Bueno, es que ahí hay toda una historia que, bueno, hay... A ver, ¿cómo os lo diría? Es que yo hasta que no tenga las fotos... Sí, ya... pero no vamos a hablar de eso, no vamos a hacer spoiler, pero la sensación un poco tuya del volver. Pues muy hermosa, muy hermosa. Eso es, con eso me vale. Así dejamos el hype, para que la gente sepa lo que viene, pero bueno. Sí, no, ahí hay toda una historia que estoy trabajando en ello. O sea, porque a mí en estos momentos lo que me está gustando mucho es que es cerrar círculos. ¿Sabes? Ajá, sí. Y en mi mundo fotográfico hay muchos círculos, hay muchas cosas abiertas y lo que me gusta ahora es cerrarlas, ¿vale? Y estoy en eso, Qué bien. Qué guay, porque eso te mantiene como activa, ¿verdad? A mí es que, no sé si es que yo también, hombre, vas haciendo años, vale, que son 46 recién hechos, pero bueno, que sí que es verdad que, pero quiero decir una chavala. Sí, y me siento así, pero bueno, que sí que empiezo también como a mirar más, que estoy más cerca de arriba que de abajo, quiero decir. Sí. Y para mí es como un motor ver, pues como hemos tenido a Isabel Azcárate, que es que tú la ves ahí con el móvil y parece una chavalilla el día de su presentación, o sea, menos ella estábamos todos a la presentación, o sea, haciendo fotos, y me parece como súper bonito y poner en valor y hay que seguir teniendo esas ganas, ¿no? Y el que se puede tener pese a las dificultades y al paso del tiempo y pues a que la salud también a veces juega en contra, ¿no? Pero que me parece que será lo que tiene la fotografía, ¿eh? A ver, yo en mi caso hace, no sé, ya no me acuerdo, creo que 4 años, así que estoy diagnosticada de Parkinson, ¿vale? Pero un Parkinson que me afecta básicamente a la movilidad, a las piernas. Entonces, bueno, yo ahora en estos momentos pues estoy haciendo fisio como una loca para poder recuperar un mínimo, para poder, porque realmente he tenido que aprender a andar de nuevo, ¿no? Y yo ando bueno, he pasado del andador a las muletas y ahora ando con palos nórdicos, pero eso ha sido... Eso ahora es muy moderno, Ana. Moderna, tú quedo pero súper moderna, ¿no? Moderna, o sea, hombre, sí, porque te dicen, ¿qué? ¿Te vas a esquiar, no? ¿Te vas de paseo y tal? Y dices, sí. Pero pero para mí ha sido un avance increíble. Hombre, claro. ¿Y por qué lo hago? Bueno, a ver, una de las motivaciones más importantes es porque en estos momentos estoy intentando recuperar cosas que había dejado en determinado momento de mi vida por otras razones, para cuidar a Lorenzo, bueno, en fin. Sí. Bueno, que aunque eso estoy hecha una mierdecilla, voy a cumplir 76, bueno. pero coño, o sea, ¿me entendéis? O sea, sí. Si puedo hacerlo, cojonudo, me lo voy a pasar pipa. Si no puedo hacerlo, pues me lo tengo es lo que hay, ¿me entendéis? Claro. Y entonces así, pero lo que no voy a hacer es quedarme sin hacer nada, ¿no? Y tampoco plantearme cosas que no puedo hacer. Eso es importante también. Ser realista. Eso, de verdad, ser consciente hasta Exacto. dónde podemos llegar. Eso es. Y entonces estoy haciendo cosas y me lo estoy currando en función de que son cosas que creo que yo puedo hacer, incluso con 2 palos
o alguien que me agarre, o porque, bueno, o sea, ya he utilizado métodos absolutamente divertidos, ¿no? Para poderme, sí, claro, porque como no podía estar de pie, pues claro, ¿cuál era el tema? Pues que alguien me hiciera de trípode. sujete, claro. Claro. Y, y entonces, Dices, y a mí necesito que un me importa. trípode no para la cámara, lo necesito para mí. No, para mí. O sea, se ponen detrás y yo le pido a Claro. quien sea, que no tengo nada de Sí. vergüenza, si es hombre, mujer, Sí. tal, Sí. por favor, ¿me puedes ayudar? Sí, vale, me pones detrás, me coges bien, me coges por aquí bien, y Sí. yo te hago así y vamos para allá, ¿vale? Eso es. Ah, Y mira. entonces, para que, o sea, y así he estado haciendo fotos. Mm. Qué Yo creo que bueno. ahora Pero es que tú puedo... ya podrías tener y puedes tener problemas de movilidad, Ana, pero lo que no has perdido es la capacidad de ver y la curiosidad y esa Eso, energía que a ti te da hacer fotos, que es lo realmente importante, mucho más que tú te puedas mover. Hombre, estaría muy bien que te podías mover sola, pero exacto. si pierdes lo otro, pierdes muchísimo más que lo que pierdes si no te puedes mover tú Exacto, físicamente de un lado a otro. Eso está No, claro. la suerte es que, bueno, todavía estoy, bueno, la memoria muy mal, ¿no? O sea, ya os lo Bueno, digo, eso yo también, ¿eh? No pasa nada. pero no sé, el desarrollar las cosas, intentar... Mm, eh, hay un pequeño problema que debido a la medicación que tomo, pues a veces me pongo en las nubes, ¿no? Y entonces sí. empiezo a decir, me voy al Polo Norte a hacer fotos, ¿no? Entonces viene mi hijo y me dice, Ana, baja, por favor, baja. Baja de la nube. No, eso Adra os podría contar unas cuantas. Sí. Vale, Adra entonces, es Adra Payón, que Adra también va a Payón. estar aquí, ¿eh? Yo lo Sí. voy dejando caer. Sí. sí. Y entonces, pues bueno, bueno, me tengo que situar y en esa Mm, realidad, ujú, pues bueno, voy probando qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer y tal, y de ese escucharte a ti misma, sí. Mm, es muy importante, pues digo, bueno, esto me arriesgo, no me Mm, arriesgo, pues nada, yo qué sé, desde empezar a hacer un viaje en avión sola, si podía mm, hacerlo, ahora ya lo puedo hacer, sé que lo puedo hacer, en mm, tren sola, también lo puedo hacer. ujú. Bueno, en autobús también lo puedo hacer, o sea, cosas. Los autobuses de Barcelona todavía no está la cosa resuelta y el metro fatal. Sí. Pero, o sea, lo demás puedo ir haciendo, ¿no? Ujú. Y eso es importante. Es duro, es duro. Es No, duro, es es duro. curioso es muy también duro. cómo a veces, Pero bueno, hablando también de esto, ¿no? Cómo desde la elección de una cámara que se adapte a nosotros, a cómo lo ujú, físico tenemos que adaptarlo a la Claro, cámara, ¿no? O sea, lógicamente. sí. porque tú imagina también una persona que está en silla de ruedas, ¿no? Aunque siempre has disparado de arriba, pues ahora te tienes que acostumbrar a hacer Exacto, otra manera, ¿no? exacto, Que al final la fotografía exacto. también es eso, el que estés tú cómodo. O sea, eso como dice Bari Caramés, es que le repito mucho, pero es el ir cogiendo atajos, ¿no? Que por aquí no, Mm, o sea, no atajos, no, sino Ujú, si por este no va, bueno, pues pruebo por esto, pues prueba por esto, exacto, pero pruebo por esto. Y la foto exacto. tiene algo que te tira, o ujú. sea, es Sí, inexplicable. porque es búsqueda, ¿sabes? O sea, es Ujú. búsqueda y cuando tú dices, he hecho esta foto, eh, es que has acertado, ¿sabes? Y entonces, claro, la sensación que tienes ¿Te ha es espléndida, quedado, ¿no? Es decir, Mm, ¿te ha quedado, Ana, alguna vez? Yo a veces hablando con fotógrafas y fotógrafos me suele llamar la atención una cosa y es que a veces suelen hablar, sí, de las fotos que han hecho o de esas que más han significado para ellos, que no siempre son las más famosas mm, suyas, ujú, eh, pero también suelen hablar a veces de esa foto que no llegaron a hacer por X motivos, porque no mm. llegaron a tiempo, porque no tenían la cámara a mano, mil veces. ¿A ti te ha quedado alguna foto de esas no hechas en la memoria? No, no, No. no, porque no me gusta mirar para atrás, ¿sabes? O sea, si no lo he hecho, pues pasaré un día malo, en fin, tal, o sea, pero me he conformado mucho en el sentido de saber lo que podía Mm. hacer o no podía hacer. Y Pero evidentemente me han quedado muchas por hacer, ¿eh? Y porque Muchísimas. luego has hecho otras muchas que sí que realmente has Sí, hecho. sí, sí. Y No, porque, bueno, porque vas encontrando otros hilos, es decir, has eso tirado por es. aquí, no, pues coge por aquí, ¿entiendes? Sí, claro, o sea, yo soy de las que iría siempre, bueno, ahora, en estos momentos, estoy cambiando todo el material, Así. ¿vale? De cámaras. Mm, Claro, porque yo no puedo con una cámara grande, ujú. imposible, claro. ¿no? Y entonces, bueno, pues tengo que coger una cámara pequeñita con un solo objetivo y yo me tendré que adaptar a esa cámara. O sea, mi mirada, pero seguro que o sea, es por narices, o sea, es Claro. por, es por supervivencia. Dices,
o te adaptas O nada. o nada. Entonces, Eso ¿qué es. haces? Pues te adaptas, ¿entiendes? Ujú. Te costará más o menos. Y Mm. también porque la presión que se pueda tener en determinados momentos de tu vida profesional, yo ya no la tengo. O sea, yo hago la foto que me gusta, si me gusta, bien, y si no me gusta, fuera. ¿Me explico? Es decir, Sí, sí. ¿a quién le tiene que gustar? A mí. A ti. Pues como no tengo más presión que esa, pues Mm. es igual. O sea, Ujú. no tendrá, vale, Ujú. pero a que esto es tope. Sí, esto es. Ujú. Entonces, también lo que haces es que vas depurando tu visión, ¿no? Es decir, yo qué sé, que de unos paisajes maravillosos y tal, pues vas acotando, 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 acotando y te terminas en una mirada, Ujú. ¿sabes? Y entonces ahora mi terreno, o sea, el que me gusta, el que me lo paso muy bien y el que me da como mucha plenitud personal es las miradas, ¿sabes? Mm. Claro, las miradas se pueden conseguir si estás muy cerca, ¿sabes? Entonces, todo ese proceso de irte acercando a ese personaje y ponerle la cámara a 30 centímetros y que se olvide de la cámara y te esté hablando a Mm. ti y establecer eso es fascinante. Y ¿Vale? eso es, quizá ahora es cuando más te estás acercando físicamente, digo, a la Claro, gente para fotografiarla. Es que claro, eso es muy curioso. sí. Pero sí que es verdad, perdona, y ahora que eso que dices tú de fotografiar la mirada, tú antes cuando podías moverte con otra libertad, ya te acercabas mucho a la cara de la gente, ¿no? Al Sí, gesto. sí, sí. Sí, lo que pasa es que yo entonces sabía, es decir, utilizaba, digamos, la narración del Eso es. reportaje, ¿no? Es decir, que ese concepto yo creo que es Mm. muy importante en la fotografía, sobre todo cuando era para reportajes, es decir, porque estás narrando una historia, no estás narrando un solo hecho, sino estás quizá a lo mejor sí, pero es decir, que cada tema tenía su Ujú. injundia, ¿no? Por decirlo así. Entonces, claro, pues a veces necesitabas planos generales, planos más abiertos y tal, pero siempre, siempre terminaba a 30 centímetros de la cara de alguien. ¿El Ujú. por qué? Pues no lo sé, no lo sé, porque bueno, te vas acercando, ay, no sé, Ujú. no Porque sé, tu es propio una... interés te está llevando hacia ahí al final. Sí, sí, porque has encontrado ahí ese punto de comunicación, yo supongo, ¿no? Es Eso decir, es. que eso que estableces con las miradas y dices, bueno, Mm. vale, tal, y entonces, bueno, pues eso, pues Ujú. claro, yo utilizaba un 35, Claro. un 28, al principio un 28, en fin, Fíjate. Jolín. Ujú. que claro, eso te permitía estar muy cerca del personaje y en cambio lo tenías todo, o cogías mucho su Su alrededor. entorno. Sí. Mm. Entonces, claro, ahora no, ahora utilizo, digamos, un 35, un 70 y no nada más. Y ahora voy a utilizar para todo llevar porque yo necesito llevar una cámara, no cada día, porque en Barcelona eso es imposible, pero Ujú. cuando me voy al pueblo, a Calatañazor, en Soria, Mm. o me voy a Galicia, yo necesito llevar una cámara siempre. Entonces, Ujú. estoy, bueno, que más o menos ya tengo una Leica pequeñita y tal. Y entonces hacer los retratos, que es una de las cosas que a mí ahora me gusta más hacer, pues utilizo una cámara que ya tengo, una Nikon 800 con un 35 y un 70, 80, bueno, más o menos, y con eso Ujú. tengo bastante. Y un monopié, evidentemente, porque es lo que utilizo. Y ese Ujú. es mi equipo, no quiero nada más. O sea, todo lo demás me lo estoy sacando de encima porque no lo utilizo. Ujú. Claro. Oye, Ana, este programa que se está emitiendo el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, yo quería que nos contaras un poco cómo ha sido desde tu perspectiva ser mujer fotógrafa en la época en que tú has fotografiado. Yo te he leído por ahí que tú no te has visto especialmente, no sé, discriminada o minusvalorada por el hecho de ser mujer, pero yo quería preguntarte cómo ha sido esa experiencia de ser en esa época concreta mujer fotógrafa en un mundo que hasta hace relativamente poco, y yo me atrevería a decir que hoy en día todavía es eminentemente masculino, Sí, no por sus sí, protagonistas que también, sino también por las formas muchas veces. sí, sí. Bueno, yo esto lo dije, pero en función de Galicia, no de Ujú. Cataluña, de Barcelona. Barcelona era totalmente lo contrario. O sea, fue demoledor Ujú. Barcelona. Pero en cambio en Galicia, ¿no? En Galicia, hombre, tuve problemas, sí,
pero, a ver, no tan importantes como los que tuve en Barcelona. O sea, a ver, también era porque era una chica joven, según me han dicho, porque yo todavía no me lo creo, que era muy guapa y entonces, claro, resultaba que la Lo cosa... eras. En esa foto que pareces Laia Abril estás Bueno, muy guapa, perdona. y en otras Y también. hay unas fotos con unos pantalones campanolos rosas entre huesos en un Ah, cementerio que ¿Ah, sí? ya sé que el entorno no es lo más bucólico y lo más bonito, sí, pero tienes un rollazo, tenías, hombre, sí, sí. ya te lo digo yo. Según me han contado, sí. Yo no Porque te yo vi de desde joven, pero créetelo. sí, bueno, pero lo tengo que creer ahora, porque entonces no me lo creía, ¿sabes? Entonces, claro, es un poco chistoso, ¿no? Pero allí en Galicia, no sé, será porque, bueno, no sé, me tuvieron siempre mucho respeto, ¿no? Ujú. Quizá tuve algún problemilla, sí, de acuerdo. Pero los típicos problemillas de un tío que, bueno, que le gustas Sí. y tal, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo hacía una vida como muy en solitario también. Ujú. Bueno, no. Solitario, no, es que la gente me trató muy bien siempre, es que es así. O Es sea, que no. en Galicia tratamos muy bien. Aquí Sí, la no, gallega. sí, no, es que de verdad que quiero pensar a ver qué pasó y tal. Bueno, excepto con un secretario de un juzgado de Bueno, no sé esos qué dan y problemas tal. siempre, ¿eh? No, pero es una cosa que no tiene nada que ver, ¿me Sí, entiendes? sí, sí, sí. Pero Ah, también en aquella época, al menos yo por lo que veo en tus fotos, las fotos que tú tienes de Galicia es una Galicia muy feminizada. Hay mucha presencia de mujer en esas fotos. Además es una Galicia que en esas fotos se percibe muy dura también, porque hay mucho negro, que aparte de ocupar espacio visual en la fotografía, te va dejando un pozo también emocional muy concreto, te va metiendo en una atmósfera muy concreta. Era una época en la había muchas mujeres solas en Galicia, ¿verdad, Ana? sí, Y sí. mujeres con unas historias tremendas. Tremendas. A ver, aquí en Barcelona, pues el mundo del feminismo, el mundo de la mujer y tal, no lo viví así. Es decir, realmente para mí la historia empezó en Galicia. Ujú. Claro, ibas a un lugar, el que fuera, y te encontrabas el panorama, esas mujeres mayores vestidas de negro, muy pocos hombres. Siguiente reportaje, tres cuartos de lo mismo. Entonces, claro, te vas metiendo en la historia, ¿qué está pasando? ¿No? Es decir, claro, evidentemente, pues qué pasaba. La mayoría de hombres estaban en la emigración, bueno, otros se habían exiliado, los otros estaban en la pesca de Gran Sol o lo que fuera, y entonces quedaban pues muy poquitos viejos, muy pocos hombres realmente. ¿Quién salvó Galicia de hundirse totalmente? Pues fueron las mujeres gallegas. Ujú. Esas mujeres vestidas de negro, eh, solas, Mm. muchas de ellas solas, y que las veías. Yo, de verdad, me es difícil explicarlo, pero es que a mí me impresionaba mucho, me impresionaba, pero que muchísimo. Y supongo que eso, bueno, yo las terminé llamando las damas de negro, porque para mí no, el término es una mujer, no, era Qué una bonito. dama, que aunque estuviera vestida de harapos y tal, tenía una dignidad, ¿sabéis? O sea, era impresionante. Y realmente cuando tú estás analizando, pues bueno, una cierta época de la historia de Galicia, es que han sido las mujeres, Ujú. ¿sabes? No los hombres. A mí que me perdonen, pero son las mujeres. Yo creo que son una de las más combativas que hay en todo el país. Ujú. Pues sí. Mira, ahora, a finales de este mes, me voy a Vigo Ujú. porque participo, bueno, colaboro con una exposición que se va a hacer sobre las mujeres de Erguete, que es esa famosa asociación que se hizo de mujeres que lucharon contra el capo Ubiña Ah, en, en eso, ¿no? Es decir, su historia, la historia de la líder y tal. Entonces, me pidieron unas fotos de mujeres en la lucha de autopista, que bueno, que ya conocéis y tal, sí, sí, sí. evidentemente, pues ahí estarán, ¿no? Ujú. Entonces, es que yo pensaba, es que se tendría que hacer una exposición, pero no sé, pero no en Galicia, sino para que todos se enteraran, ¿eh? De lo que fueron las mujeres de esa época en, Ujú. en-
Y seguramente nos encontraríamos en Andalucía, nos encontraríamos con lo mismo, pero nadie lo ha hecho. No. Evidentemente tenía que ser una mujer la que se diera cuenta, ¿sabes? De qué es lo que estaba ahí pasando. Yo, cuando estás hablando... hablando... simplemente, o sea, no... Es que ahora que estás hablando de eso, yo me estoy acordando de muchas cosas que aquí en Euskadi también pasó un poco lo mismo con la guerra y la posguerra, que al final fueron las mujeres las que se hicieron cargo de los caseríos. Y me acuerdo de cosas que contaba mi mamá, mi abuela, y me estoy sintiendo muy identificada con eso que tú estás contando de Galicia. Y tú cómo no sé, yo me imagino, igual estoy muy equivocada, una Galicia en aquella época, pues como las referencias que yo tengo de Euskadi, una sociedad donde ese silencio del que tú estás hablando constreñía mucho y ahogaba mucho a la gente. Tú llegas allí, tú eres una persona de fuera, y llegas allí y tú cómo te presentas delante de esta gente y explicas que tú estás haciendo fotos en una sociedad, además, que no es la sociedad de hoy en día, que está muy habituada a las cámaras y a gente con móviles y haciendo fotos y tal. La cámara entonces era un elemento extraño que incluso podía parecer un elemento muy intrusivo en sociedades donde circulaba mucho el miedo, ese silencio. ¿Cómo era esa situación en la que tú te presentabas allí ante estas mujeres? Yo es que, a ver, en principio era el respeto. Es decir, yo creo que si, bueno, yo lo digo, Dilo. Si se pudiera ver cómo trabajaba un hombre o cómo trabajaba una mujer en esa época, yo creo que se vería la diferencia. ¿Me explico? Es decir, yo no iba de fotógrafa, no. Yo era una mujer que estaba allí para contar una historia, que era lo que a ellos les estaba afectando. Y que me contasen lo que me querían contar. Y si no me querían contar nada, no me lo cuentan. ¿Me explico? También es verdad que en esa época, digamos, como todo estaba tan cerrado y el silencio era tan duro, el poder, el que ellos supieran que sus problemas podían enterarse fuera, ¿sabes? Era todo un bagaje importante, ¿no? Es decir, entonces era aquello de, tú vienes a hacer fotos de lo que nosotros estamos pasando para que todo el mundo se entere por una vez, ¿no? O sea, que ya está bien, ¿no? Pues era eso, ¿no? Entonces, claro, por eso mis fotos son son muy rurales, son muy de lugares muy poco vistos, ¿sabes? De ir a los conflictos esos duros, porque era realmente donde se cocía el que de cada día, ¿no? Ana, una cosita, ¿y se publicó algo en Galicia? Porque son imágenes poco amables para un caciquismo de aquella época. En Galicia no. Claro, es que es una imagen que no gustaba ver. No, pero como interview. Claro, eso es. Se publica, bueno, claro, fuera así, pero quiero decir, Galicia... En Galicia se acababan los interviews al cabo, o sea, a la semana. No, es que siempre pasa lo mismo. Sí, qué bueno. Claro, o sea, sí. Entonces decías, mira, las fotos van a salir la semana que viene. Pues es que la semana que viene te encontrabas el interview en todas las casas que habías estado. O sea, claro. Bueno. Y te iban con él, o sea, no, mira y tal, y se miraban las... Claro, eso era una garantía porque era la primera vez que pasaba. A mí, mira, la imagen tuya de una catalana en Galicia y retratar esa Galicia que para el que no quiere que se vea, porque es poco amable, ¿no? Dar esa imagen como de pobres, de rural, de todo mal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Me recuerda, salvando las distancias, a Robert Frank, cuando hizo Los Americanos, ¿no? Porque es un suizo en América enseñando a unos americanos, una América que no gustaba, ¿no? Eso es. Sí. Y ese paralelismo me parece como... Está muy bien traído, además es que es exactamente así. Es Sí. exactamente así. Sí. Yo... Lo que pasa es que yo creo que, bueno, y también en el de Robert Frank, creo que nos estábamos explicando qué es lo que veíamos, qué es lo que pensábamos nosotros de la vida. ¿Me explico? Sí. Entonces yo creo que ahí es lo que nos une. No pretendíamos... cuando hacías una foto te estabas explicando a ti mismo, o sea, ibas aprendiendo, no ibas enseñando. Eso es. Que son dos posturas, una es de poder y la otra es de respeto, ¿no? Entonces,
bueno, tú hacías la foto, es decir, lo más con la delicadeza, lo más, no sé, sin mover. Yo soy muy minimalista en todo mi trabajo. Pues bueno, con mucho respeto y tal, y hacías la foto. Claro, no sentían ese Sí, de... no es solo, claro, ¿sabes? no es solo poner orden en el encuadre, sino poner No, orden en la historia que tú estás viendo y en lo exacto, que te rodea, ¿no? Y el hacer exacto, el esfuerzo de sí, que te salga una buena foto, pero también sobre todo de entender lo que estás exacto. contando y entender lo que estás fotografiando. Cabeza, ojo y corazón, ¿no? Se Eso es lo suele que decía decir. Cartier-Bresson. Mira, hemos venido de Robert Frank a Cartier-Bresson, ¿eh? ¿Has visto, Sí. Qué bien nos ha ¡Menudo salido, ¿eh? lujo! Así además nos ha salido sin prepararlo. Pues en esto consiste esto, en charletas. Sí, sí, sí. Yo hay una cosa que yo antes, Ana, te he preguntado por esas fotos que no hiciste y que igual algunas se te quedó en la cabeza, porque es que yo sé que tú, para ti hay dos fotos que son muy especiales y que tienen mucho que ver con Galicia. Una es, yo la conocía ya de antes, la foto de la niña del manicomio, que la historia del Sí, manicomio también es tela, y otra es la foto del hijo de un guardia civil asesinado bueno, en sí, el entierro. asesinado. Y esas fotos tienen una cosa en común que yo no sabía y es que tú en el momento de hacerlas decides no publicarlas. Y esas Ujú. fotos salen a la luz años Años, después, ¿no? años, sí, muchos años. Bueno, a ver, empecemos por la de Guardia Civil. Sí. Bueno, a mí me dejaron entrar porque es que realmente todavía no entiendo cómo yo puedo tener la foto del Guardia Civil muerto allí y tal, la familia y todo eso y tal. Y cuando salí y vi al niño y me enteré además que era el hijo del Guardia Civil, o sea, lo que piensas es, bueno, ya has hecho cantidad de fotos, tiene que salir esta. O sea, sabiendo lo que quiere Interview, porque lo tenía muy claro que es lo que quería Interview. O sea, dices, bueno, no, porque ese niño ya bastante lleva con todo, como para que ahora me lo pongan, yo qué sé, ¿me Es entiendes? una foto, digo, para que la gente sepa un poco de lo que estamos Sí. hablando. Es una foto muy potente porque es un niño que está al lado de la tumba de su padre, al que están Sí, del enterrando. ataúd, sí, Y el niño está mirando a cámara y con un Sí. sí, gesto muy particular y es una foto potentísima. Digo que es una decisión a veces difícil de tomar, el hecho sí. de no sacar esa foto Sí, y de no venderla. sí, yo esa foto sabía bueno, que les hubiese gustado muchísimo Interview, pero no. O sea, es que yo creo que hay cosas que es de sentido común, Ujú. ¿sabes? Es decir, no existía ninguna ley de protección al menor y tal, es que hay cosas que tienen que salir de uno. Y es la sensibilidad de uno y el respeto hacia el dolor de ese niño, Eso ¿sabes? es. O sea, y eso a mí no me lo dice una ley. ¿Me entiendes? No hace falta. Es que Ya eso lo no sé. tendría que hacer falta que nos lo diga nadie. Exacto, Lamentablemente no es así, exacto, pero exacto. Y pasó con una niña hay otra foto también, de Concho ya hablaremos luego porque es que Sí. Concho sí, es sí, sí, más, sí, sí. más denso. Hay también la foto de unas niñas que habían violado en Vigo. Sí. Y entonces, bueno, fue muy curioso porque las que se oponían a que se hiciera, o sea, Interview me dijo muy claramente, si quieres que el tema salga, tiene que haber la foto de la cara de la niña. Y yo les dije, la foto de la cara de la niña, yo no la voy a hacer. Y me dijo, bueno, pues tú misma. Digo, bueno, déjame presentarte otras opciones. Vale, entonces cuando fui allí, las feministas, que en esos momentos eran muy radicales, no muy radicales, súper radicales, ¿vale? Y yo pues no iba de ese palo, ¿no? Entonces, bueno, controlándome en todo momento si yo hacía la foto, porque ellas se pensaban que yo haría la foto de la niña, Mm. ¿vale? Y yo por mis narices que yo no hago la foto de la niña, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo te organizas tú para hacer? Porque claro, el tema yo también quería que saliera, porque era un tema de violación Claro, claro. y era importante, ¿no? Vale, pues nada, yo dejé la cámara encima de la mesa, tal, estuvimos hablando, las niñas no estaban, eran dos niñas, y estaban los padres, un matrimonio y una mujer que, bueno, que estaba sola con su niña. Entonces, claro, aquello era difícil de digerir, ¿no? Dices, bueno, ¿y ahora cómo tal? Unas que te están controlando, diciendo unas cosas absurdas y el sufrimiento de estos padres. ¿Y esto cómo lo cuadras, no? Y entonces yo creo que a veces es la suerte, no sé,
que vino la niña, pero yo, ¿sabes? Aquello con las manos, vino la niña y tal, y entonces hablé con la madre y digo, bueno, mira, tenemos un problema, pero vamos a hacerlo, ¿vale? O sea, ¿a ti te interesa que salga el reportaje? Me dijo, sí. Digo, pues a mí me piden que saque la foto de la cara de la niña y yo no quiero sacar la foto de la cara de la niña. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿te fías de mí? Me dijo, ¿sabes? A lo gallego, pero y bueno, vale, pues lo hacemos mejor. Tú coges a la niña, la abrazas, le tapas la cara, o sea, tú le tapas la cara, ¿vale? Tal. Y entonces cuando tú le tengas la cara tapada, yo cojo la cámara y hago la foto, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, vale. Entonces lo hicimos así. Pues en Interview salió casi a doble página. Fíjate. Y no se ve la cara de la niña. ¿Me explico? Qué Porque maravilla. la cara de la madre ya lo decía todo. Y el gesto Claro. de la madre también. Y el Si haces gesto más que la protegiendo a la propia niña. cara de la víctima. Todavía es la hora que Potentísimo. las feministas de Galicia me pidan disculpas por lo mal que se portaron conmigo. Pero bueno, es igual, ¿no? Sí, Sí. como si fuera una enemiga, simplemente porque iba a hacer, ¿sabes? Joder, que no todo funcionaba así, que hay personas Claro. que funcionan de otra manera, coño. Claro. Pero ellas que Bien. querían que se viera la cara, es que a mí me perdí. No, que no quería. Nada de nada. Ellas lo que tenían pensaban miedo que es yo de lo que haría, enseñases ¿sabes? la cara, ¿no? O sea, me Ellas querían Vale, vale. controlar, pero es que me controlaron en todo el momento, ¿eh? Todo el Sí. momento. Ujú. Pues vaya feministas con perdón. O sea, no es que haya mejores Sí, superiores, pero al final era lo que había que hacer. era un momento muy especial, muy Sí. raro. Muy complicado. raro, Y tú ahí fuiste muy raro. inteligente y creo que es una foto como muchas veces hablamos, ¿no? Que no necesitas ver al muerto. El gesto del que está No. al lado que Esto. sufre ya te dice lo que hay. Y puede ir Más sin que- texto Ahí- esta foto, ¿no? Es verdad Eso que es. las caras siempre Tienes por son. qué saber que esa niña la Claro, violaron. No, claro. no tienes por qué saberlo. Simplemente lo que sabes es que allí hay un momento de sufrimiento de una madre con su hija. Eso es. Claro. Y las Y caras punto. es verdad que siempre son muy potentes, pero hay gestos que son Total. muchas veces más potentes que las propias Exacto. caras, y esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. La otra foto de la que hablábamos es de un trabajo también que es importantísimo y un trabajo que parecía imposible de hacer en aquella época, y es meterte en un psiquiátrico Sí, bueno. y lo que allí había. O sea, Bueno, vamos a hablar de eso, porque es que a través del tiempo yo no sé qué pasa, pero de una cosa así de pequeñita, ¿me entiendes? Se ha hecho tal. sí. Porque yo he oído versiones Aquí cuenta de la que tuya, Ana, que yo, pasa a tipo Rambo, o sea, Rambo, salté una pared, entonces me escondí en no sé dónde, No me esperé no digas. sé cuántos y luego me colé por una ventana. Bueno, pues no, Vaya nada, por Dios. nada, os juro que nada de eso. O sea, la historia es muy sencilla. Sí. Partiendo de la base que cuando uno quiere hacer una cosa, adoptará las medidas para intentarlo hacer de la manera que cree que tiene que hacerlo, ¿vale? Pues bueno, pues ¿quién podía entrar allí? Eran los médicos. Bueno, yo tenía contactos con médicos psiquiatras y tal, y un médico psiquiatra me dijo un día, bueno, pues, porque yo decía, es que es importante saber qué está pasando ahí dentro, ¿no? Y era todo un reto para mí, es decir, en muchos aspectos. Y entonces, bueno, me facilitó, me vino a buscar un día, era por Navidad, o sea, eran las 5 o las 6 de la tarde, no, las 5 de la tarde, que ya casi no había luz y tal, y me dice, bueno, podemos entrar. Vale, pues nada, cogí la cámara, y entonces él lo que hizo fue distraer al que estaba en la puerta, ¿vale? Y yo me colé por detrás de él. O sea, mira que tú, qué sencillo, ¿no? Y me metí en una galería y fui haciendo fotos. O sea, a medida que iba entrando, Avanzando. pues iba haciendo las fotos, ¿vale? Bueno, y llegué a un punto, que era la sala, que estaban esperando ya para cenar, ¿vale? Entonces, bueno, me di la vuelta y tal. Allí había una niña con una muñeca. Entonces, bueno, no sé, seguramente hice más fotos por allí y tal, y cuando vuelvo me la encuentro, pero en esa foto pues es un ventanal enorme, solamente entraba la luz por ahí, evidentemente del flash, olvidarse, y bueno, es que es un instante, yo lo explico porque yo creo que en la foto se nota, ¿no? Es decir, que nos quedamos mirando las dos,
yo estaba pasando por un momento quizá malo, no sé, no recuerdo bien, pero me impresionó mucho, ¿no? Y entonces, y la niña se sorprendió conmigo, o sea, diciendo, ¿sabes? O sea, y un segundo que nuestras miradas fue cuando yo cogí, hice la foto, hice 2 o 3 disparos, no hice más, porque ya enseguida vino una de las guardianas de allí y tal, y empezó a hacer cosas raras y yo ya me fui. Y entonces entré un momento en la galería de al lado que habían los hombres, pero al cabo de nada, de 5 minutos, oí que me decían, ¡Ana! Y yo, vale, pues nos teníamos que ir. Estuve como 1 hora, como muchos, digo que 1 hora y media. Y esas fotos tampoco salieron en aquel momento. No, por varias razones. Porque yo le había prometido, yo lo que quería tener ese material. O sea, porque yo soy de las que pienso que una foto, eso es la realidad, ¿vale? Es decir, eso queda. Eso tú puedes decir, hay esto, ¿no? Es decir, por lo menos en nuestra época, ¿vale? Es decir, esto existe, ¿vale? Y entonces el tema de Concho era muy grave, era gravísimo, gravísimo. No tan solo por la historia en el momento que yo entré, que era un momento ya que las cosas empezaban a arreglar, bueno, no sé, era estar un poquito más abiertos, pero era toda la historia anterior, que fue absolutamente brutal. Y además, es decir, porque no se han querido meter en ello, pero estuve yo hablando con una chica que está haciendo su tesis doctoral sobre los casos de mujeres de allí y tal, y son los casos que ha podido comprobar. Y era, bueno, o sea, no sé cómo explicaroslo. No hay palabras, ¿no?, para situaciones como. Y había cosas que yo le pregunté y ella me dijo, a ver, como no lo tengo documentado, eso no existe. Pero, a ver, existió, ¿vale? Teníamos que funcionar. Bueno, o sea, es que se tendría que saber todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Es decir, otra niña, bueno, chica tal que parecía que estaba embarazada. La niña de la muñeca, pues, bueno, que ahora es todo un símbolo de la salud mental y tal. Bueno, pues no, es que, ¿cómo lo iba a publicar? Es decir, comprometí al médico, pero básicamente es que hubiésemos entrado en un juego de morbosidad que esas mujeres no se merecían, joder. Sí, era revictimizarlas, ¿no? Que seguramente me diréis, bueno, pero allí no se enterarían, posiblemente no, porque habían algunas, pero había muchas que estaban muy lúcidas, simplemente porque ya estaban, o sea, ya las habían aniquilado, pero claro. Entonces dices, es que no puedes hacer eso en una revista de que al lado te ponen una mujer, una tía en pelotas, y aparte en plan súper sexy, a ver si vendemos, ¿no? Es decir, esto es una falta de respeto para mí, Entonces yo esperé pues muchos años después, os digo que... Y en el proceso de que salgan a la luz tiene mucho que ver, si no me equivoco, un psiquiatra de Bilbao, ¿no? Sí. Creo que es hermano de nuestro Gonzalo. Sí, exacto. ¿Ah, sí? Puede ser. No sé. ¿Cómo se llama el psiquiatra? Es que yo he leído antes el nombre. Espera, es que tiene... Azumendi. Azumendi, sí, es el hermano. ¿Pero es hermano de Gonzalo? Pues fíjate. He visto la foto y se parece de Gonzalo Azumendi, el fotógrafo. Ese es el hermano de Gonzalo. Vale. Sí, ¿Ves? Ya te he dicho yo. Es que he visto la foto y digo, este tiene que ser hermano de Gonzalo. Sí. Entonces se puso en contacto conmigo, no sé cómo se enteró, de esa parte no me acuerdo mucho, pero me pidió la foto y yo pensé, bueno, es un sitio razonable como para que se pueda ver esa foto, ¿no? ¿Para qué quería la foto? O sea, ¿para qué te la pidió? Él tenía, no sé si todavía lo hace. Un blog, ¿no? Un blog sobre la temas fotografía de psicología y los psiquiátricos y todo eso. Muy bien y muy digno, ¿sabes? O sea, sí. Entonces, bueno, estuvimos hablando y tal, porque yo quería que la cosa, él lo hizo, lo que pactamos lo hizo perfectamente, pero se montó una que para qué. O sea, entonces empecé me iba llamando, oye, que me han llamado, qué tal. Entonces hubieron médicos que empezaron a investigar, porque yo no sabía el nombre de la niña, no sabía quién era esa niña, qué había pasado, y había muerto. Nunca la llegaron a diagnosticar, se pasó toda su vida. Tremendo, eso es tremendo.
Y bueno, pues nada, pues eso, ¿no? Y ahora es todo un símbolo de la abertura. Ahora he de decir que Concho ha abierto puertas gracias a un director que me pareció, estuve hablando con él, eh, mm, que me pareció, vamos, muy, que estaba, no sé, muy honesto y que iba a saco, ¿sabes? O sea, muy comprometido con la situación y tal. Y entonces me decía, oye, vente a dar una charla y tal. Y dije, "Oye, a ver, en fin, mis fotos no son agradables precisamente Ya, y recordarles su situación tampoco viene al caso, porque no montamos otra cosa, no sé, yo dije, pues no, ya. tal. Y entonces a mí se me ocurrió, oye, ¿y por qué no hacemos un taller de selfies, por ejemplo, que puede ser Ah, muy mira, divertido? Ah, claro, perfecto, maravilloso y tal. claro. Y a lo mejor lo hacemos, todavía no sé Ah, si... sí, ah, mira. Sí, 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 me encantaría Pues porque, eso bueno, sí que sería una bonita forma de cerrar un poco ese círculo, Claro, en exactamente, ¿no? eso está, qué guay. exactamente. Eso es lo que, bueno, Mm, todavía no es seguro porque me dijeron que me dirían algo, pero no sé, Pues a lo eso sería. mejor, yo qué sé, ha Sí, pasado algo porque sí. siempre lo podemos hacer o no. En Bueno, último pero la caso, ilusión Sí, ahí y está, ¿no? sería una forma bonita, como digo, de cerrar el círculo. Estamos acabando ya, Ana, pero yo Sí. quería también que hablases, aunque sea muy brevemente, de un trabajo que a mí me ha gustado mucho, porque hemos hablado de la importancia del rostro mm, a la hora de reflejar emociones, de contar historias, de captar la atención. Pero también son muy importantes. Yo a un fotógrafo, yo no sé si fue Avedon, no voy a poner la mano en el fuego porque igual me equivoco, que dijo que tan expresivo como un rostro son unas manos. Y tú Mm. tienes un trabajo precioso de las manos de las mujeres de tu pueblo en Soria, Mm. ¿no? para ¿Cómo, Tañozol. cómo surge ese trabajo? Cuéntanos así rapidito para terminar. Eso es. Pues mi trabajo, bueno, rapidito, a ver, lo Sí. intento. Eh, Bueno, yo tuve, en los 80 tuve, bueno, quedé embarazada Ujú. y decidí seguir adelante yo sola con el embarazo de mi hijo. Y entonces, bueno, pues tuve que dejar la fotografía, intenté de nuevo, pero claro, tener un bebé y tal, y la fotografía, imposible. Y entonces pude entrar en TV3, ¿no? TV3, sí. Mm. Que fue la peor decisión de mi vida, pero bueno, me sirvió para poder vivir y mantener a mi hijo y tal, ¿no? Pero al cabo de no sé cuántos años, 12 o 15 años, 12 y pico y tal, tuve una depresión nerviosa durísima a consecuencia del mobbing, a consecuencia Mm. de asedio brutal de tipo Sí, acoso sexual, laboral y todo, acoso ¿no? laboral, acoso Sí. sexual, etcétera, etcétera, ¿vale? Ujú. Y entonces, bueno, se me fundieron los plomos un día. ¿Eh? Y estuve así, creo que, tampoco lo recuerdo muy bien, si 3 años, 5 años, no sé cuántos, Joder. ¿no? Pero cuando empecé a sacar el hociquillo, pues pensé, bueno, ¿qué Mm. haces, no? Y eso, ¿no? Pues una cosa sencilla, tranquila, que se estén quietas y tal. Y pensé, iba a hacer las caras, retratos, pero me Mm. dijeron que no. No querían. Las manos, ¿vale? Y Ujú, entonces fotografié las manos de todas las vecinas del pueblo. ujú. Y de allí o sea que realmente ese es un trabajo terapéutico. Sí. ¿No? Joder, a Y mí el porqué de las manos, o sea, decías lo de las camas, bueno, otro de sí. esto son las manos para mí, porque bueno, para mí las manos son transmisión de sentimientos, ¿no? Es decir, cuando tú tocas, cuando tú expresas tal, tal, es vida, ¿no? Entonces la cosa iba por ahí. Mm. A mí me suele recordar mucho, además, a una fotografía que a Imal también le gusta mucho, que son las manos de Georgia Joder, Georgia O'Keeffe, O'Keeffe. que es una... Es que yo he visto otro trabajo y me estaba acordando de esa fotografía de las manos De de la las manos. pintora Georgia O'Keeffe, que la Bueno, yo aquí fotografía... ya ves, me haciendo mi eh, performance. Acabo de romper toda la magia, pero bueno, es como algo así. Pero ya está desnuda, es más. Sí, 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 sí. Ana Turbao, estaríamos hablando contigo horas y horas y horas. De hecho, creo que llevamos casi hora y media, si no me Bueno, equivoco. ahora y 10 y Sí, bueno, cuarto por fíjate, ahí. por ahí, por ahí. O sea, se nos ha pasado volando. Se nos ha hecho, aquí en Euskadi se nos ha hecho hasta de noche. Hemos empezado de día y se nos ha hecho de noche. Sí. Yo miro por la ventana ahora y solo veo negro. Vamos a fundido a negro. Eso es mía, nos vamos a fundir a negro. Cuidado. Ana Turbao, ha sido una gozada compartir Sí, este programa especial del
8 de marzo contigo, Sí. revivir tus historias en fotografía, volver a mirar a Galicia a través de tus ojos, sentir la época, fotografía además, como tú la sientes, como tú la vives, como dices tú, con esa emoción especial, ¿no? Con ese, como digo yo, ese pinchacito que a veces te da, ¿no? Cuando haces fotos y cuando ves cosas que te interesan, ¿no? Y te dan un poquito de vida. Y ha sido una gozada, como digo, vivir eso contigo. Muchísimas gracias, Ana Turbao. No, a vosotras, a vosotras. Hay Espero que lo que haya contado... Hombre, súper interesante, sí, Nos has ya te tenido digo, estamos enganchadísimas aquí. Normalmente sí. solemos hacer entrevistas de 1 hora Sí, y como Inma me ha hecho mucho, antes así un sí. gesto y yo he hecho... Pero estamos aquí en una parte muy interesante. Y yo quiero rematar Sí. con otra frase de este Venga. gran libro catálogo que ¿Lo me quieres? costó muchísimo conseguir. Y Ana, me llegó de Santiago de Compostela. Esto es una señal. Sí. ¿Es donde vivías tú? Sí, O sea que sí, lo sí, conseguí de Santiago, de la librería de Follas Novas. Sí. Aquí también hay una frase muy importante que dices tú, que creo que refleja la importancia de que hay que dar espacio a diferentes maneras de mirar y de arriesgarse también a mostrar hasta donde queramos, ¿no? Tú dices, es importante que haya fotógrafos de miradas plurales porque solo de ese modo puede captarse la realidad en todas sus facetas. Ujú. Así que... Sí, es así. Ana Dixit, y nosotros corroboramix. Eso, y nosotros con eso que nos vamos a quedar. Ana Turbao, Ha sido un placer. muchísimas gracias y un abrazo muy grande. No, gracias a vosotras, de verdad. Y hasta aquí Ay, madre, que se me el olvida. episodio del Hasta el próximo episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Agur. Adiós.